En lo que se conecta la maestra Margarita, aprovecho recordarles que estas sesiones se graban. Espero ya para la siguiente sesión, cuando les mandemos el link del sábado, poder informarles que ya subimos a la página las sesiones anteriores. Entonces, por motivos de transparencia, las personas que no deseen que su imagen quede grabada, pues pueden apagar sus micrófonos, no sus micrófonos, perdón, sus cámaras. En esta ocasión vamos al tema de conciliación y mediación. Por la sesión de hoy vamos a trabajar con la maestra Margarita Darlene Rojas Olvera, de quien en unos minutos que ella me autorice, les voy a hacer una breve presentación. Ya, licenciada Silvia Elena, por fin pude. Perfecto, maestra. Muchas gracias y bienvenida. Pues, y como ya le di a las personas que amablemente nos acompañan el día de hoy, ya les di el parroquial. Si usted me lo permite, le presento a sus alumnos. La licenciada Margarita Darlene Rojas Olvera, licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma de México, Campus Aragón, presentó la tesis denominada Análisis Penal, Sustantivo y Adjetivo en materia de derechos de autor, y en el examen profesional obtuvo mención honorífica. Cuenta con un diplomado de Administración y Gestión Pública impartido por la Universidad Iberoamericana en coordinación con el Instituto de Estudios Judiciales del Tribunal Superior de Justicia del entonces Distrito Federal. Actualmente en proceso de titulación, el grado de maestría por la Escuela Libre de Derecho. Forma parte de la Asociación Internacional de Mujeres Juzgadoras, de la Sociedad Mexicana del Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social y de la Academia Mexicana del Derecho Procesal del Trabajo. Los cargos que ha desempeñado son: actualmente es directora general de Evaluación y Vinculación para la implementación de la reforma laboral en la Secretaría de Trabajo y Previsión Social. Se ha desempeñado como presidenta de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje en la Ciudad de México, directora general jurídica y de gobierno de la Delegación Iztapalapa, directora general del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Distrito Federal, directora ejecutiva de Asuntos del Distrito Federal, secretaria técnica en el Consejo de la Judicatura del Distrito Federal, subdirectora jurídica de la Secretaría de Desarrollo Social del Gobierno del Distrito Federal, asesora jurídica de la Consejería Jurídica y de Servicios Legales del Gobierno del Distrito Federal y asesora jurídica de la Procuraduría de la Defensa del Trabajo del Distrito Federal. En actividades académicas relevantes, se ha desempeñado como ponente en diversos foros y seminarios organizados con motivo de la reforma laboral en México, ponente en el foro denominado Derechos Humanos Laborales y Cambios de Paradigmas en la mesa del derecho al acceso efectivo a la justicia laboral, realizado por la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal. Participante en el foro Los órganos autónomos de la Constitución de la Ciudad de México por el Tribunal Electoral del Distrito Federal. La maestra Margarita cuenta con una amplia experiencia en el tema laboral, ya que participó ampliamente en la reforma que nos trae en estos días hasta aquí. Maestra Margarita, bienvenida. Muchísimas gracias por su tiempo. Disfruten su clase, su público.
Muchísimas gracias, licenciada Silvia Elena Lara, por la presentación. Agradezco al Poder Judicial del Estado de Yucatán la organización, sobre todo en estos momentos tan cruciales de este curso en línea que tiene que ver con la actualización sobre la reforma en materia de justicia laboral, que están participando de manera conjunta la NADE, la NAHUAC, el Consejo Empresarial, el Congreso del Trabajo y todas las demás organizaciones que forman parte de esta mesa de trabajo, así como entiendo también la participación de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje. Agradezco esta invitación y bueno, espero no tener complicaciones porque hoy todo nos falló, no hay luz en mi casa, entonces ahorita estamos improvisando aquí en el vehículo para no quedarnos sin pilas. Entonces me voy a permitir compartir con ustedes una presentación que se trabajó, que tiene que ver con los temas. Si bien es cierto, el módulo específicamente tiene la denominación de la mediación y la conciliación dentro de los temas que se van a abarcar en este módulo, que conjuntamente con el licenciado Jorge Cervantes, un gran compañero y amigo, nos dividimos los temas para poder abarcarlos de la manera más amplia y sobre todo para que a ustedes pues les quede claro qué es lo que se va a hacer, particularmente por lo que hace al Centro Federal y sus atribuciones, todo lo que transita precisamente por el tema de la democracia y la libertad sindical. Y en un segundo momento, que sería el día sábado, él les vendrá a hablar precisamente del tema de la conciliación y la mediación, que si bien es cierto, yo no voy a entrar mucho en ese tema, pero la mediación es más como parte de los mecanismos alternativos de solución pacífica de los conflictos, en la parte como quedó establecida en la Ley Federal del Trabajo y como ya venía antes de esta reforma introducido en el procedimiento laboral, se hablaba de la conciliación, no se habla de la mediación, pero bueno, finalmente es importante conocer las diferencias entre uno y otro concepto, sobre todo por lo que viene y toca al énfasis que se da en esta reforma laboral. Para irnos adentrando con estos temas, particularmente encontramos la definición del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral. Si bien es cierto, en la reforma constitucional del 24 de febrero del 2017 no se hablaba de una definición, desde ahí se introdujo en la reforma al artículo 123 constitucional, específicamente en la fracción 20, el tema de la creación de un organismo descentralizado que principalmente va a tener dos funciones en este momento. Una, la de llevar a cabo la conciliación en materia federal, porque es importante mencionar que de conformidad con el artículo 123 y con el de la Constitución y con el 527 de la Ley Federal del Trabajo, se sigue conservando esta división por materias, en este caso la competencia federal y la competencia local, para en este caso la distribución de los asuntos por competencia de materia. En el caso particular de la Ley Federal del Trabajo, también ahora en su reforma, que fue del año pasado, del 1 de mayo del 2019, particularmente ahí se modificaron 555 artículos de esta ley, de los cuales particularmente el artículo 590B de la Ley Federal del Trabajo, así como la ley que dio vida al Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, bueno, pues se habla precisamente nuevamente de este organismo descentralizado. Quiero tocar un tema particularmente en relación al Centro de Conciliación, porque es la primera vez que dentro de la Constitución que se crea un organismo descentralizado. Si nosotros revisamos la Ley de Entidades Paraestatales, particularmente dentro de las atribuciones que se dan a los congresos o bien en su momento a los titulares, en este caso gobernadores o gobernadoras, dentro de sus atribuciones se da la posibilidad de que ellos sean quienes puedan crear también estos organismos, ya sea a través de decreto o a través de ley. Es la primera vez que vemos establecido en nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos la creación de un organismo descentralizado.
nos preguntaremos, bueno, ¿por qué si la ley de entidades paraestatales establece esta atribución de que se pueda dar, en este caso, ya sea de la creación a través de una ley o a través de un decreto emitido por los gobernadores de los estados, por qué en este momento vemos la creación de este organismo descentralizado desde la Constitución? Bueno, pues la principal característica que nosotros vemos o la justificación que se ve para que se haya dado la creación de este organismo desde la Constitución, pues tiene que ver con la autonomía e independencia que se le dota a este organismo. Es cierto, no se le denominó como tal un órgano autónomo, aun y cuando se trata de un organismo descentralizado, se habla constantemente de la autonomía. ¿Por qué razón? Por la función registral que va particularmente este organismo a tener y que ahorita a lo mejor no vamos a tocar tan a detalle porque más adelante lo vamos a analizar, pero sí es importante que tomemos nota particularmente de esta situación jurídica, que si bien es cierto, es la primera vez que vemos la creación de un organismo descentralizado desde la Constitución. ¿Cuál es la justificación que se da precisamente para darle esta connotación desde nuestra Constitución? Posteriormente, como les decía, la ley orgánica del Centro Federal fue publicada el 6 de enero de este año, en donde, bueno, pues particularmente se habla que es un organismo descentralizado de la Administración Pública Federal con personalidad jurídica y patrimonios propios y con plena autonomía técnica, operativa, presupuestaria, de decisión y de gestión. Reitero, lo van a ver si ustedes analizan desde la Constitución, posteriormente en la Ley Federal del Trabajo y en su ley orgánica, se insiste mucho con, en este caso, las características particularmente relacionadas con el tema de la autonomía técnica, operativa, presupuestaria, de decisión y de gestión. En relación a, particularmente a los principios que van a regir a este organismo, pues vemos que los principios que van a regirlo son el de la certeza, precisamente que va a dar una certeza jurídica, el tema de la independencia, si bien es cierto, está sectorizado a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, es importante que este organismo se mantenga independiente de cualquier otro órgano, sobre todo para que garantice a partir de las atribuciones que le fueron conferidas desde la Constitución, que efectivamente va a realizar la función encomendada, particularmente por lo que hace a la función registral, y ahorita nos detendremos en este tema para identificar por qué razón se hace tanto énfasis en el tema de la independencia, el tema de la legalidad, la imparcialidad, la igualdad, por lo que toca, en este caso, por las partes que van a acudir particularmente a este centro para dirimir sus conflictos a través de la vía de la conciliación, que finalmente se les debe de dar un trato igual a partir de que será el centro de equilibrio entre los factores de la producción, la confiabilidad, la eficacia, la objetividad, el profesionalismo, la transparencia y la publicidad. Estos son los principios por los cuales el Centro Federal se debe de regir, particularmente también por lo que toca, de acuerdo a su ley de creación, en lo que se establece en el artículo 8 octavo de esta ley orgánica, se establece que las relaciones entre el centro y sus trabajadores se van a regir por el apartado B, es decir, se regirán a través de lo que se establece en la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, y podemos entrar en cuestionamiento, sobre todo porque todos conocemos la jurisprudencia que se menciona, en donde todos los organismos descentralizados, sus relaciones con sus trabajadores se por el apartado A. Pero bueno, finalmente eso ya será otro momento de discusión netamente jurídica para determinar en su momento, seguramente llegará a la Corte para determinar si se mantiene, porque además también no hay que dejar de lado que hay otra jurisprudencia de reciente emisión del año pasado, si no mal recuerdo, en donde se estableció que los organismos descentralizados, sus relaciones laborales con sus trabajadores se regirán de conformidad a su ley de creación, es decir, en las leyes se podrá determinar si se establece que se rigen por el apartado A o por el apartado B. Entonces, seguramente, pues esta definición ya la estaremos viendo a través de lo que determine en otro momento en la propia Corte. En lo que tiene que ver particularmente con la integración de este organismo, bueno, pues
Principalmente este organismo va a tener dos órganos principales. Uno, su dirección general, que en este caso se encuentra ya representada a través del maestro Alfredo Domínguez Marrufo, que fue designado recientemente el 29 de julio de este año por el Senado, porque además los requisitos que se establecieron desde la Constitución Política, posteriormente en la Ley Federal del Trabajo y en su ley orgánica de creación, se establecieron una serie de requisitos para su designación. Esta designación tendría que emitir el presidente de la República una terna y la cual debería de ser enviada al Senado para que el Senado determinara a partir de esta terna quién podría estar, en este caso, dirigiendo este centro federal. Si la terna hubiese sido rechazada, el presidente de la República nuevamente tendría que haber emitido una segunda terna para que el Senado pudiese determinar finalmente quién estaría al frente de este organismo. Si bien es cierto, desde la primera terna que fue enviada al Senado, se determinó que de los tres candidatos, el que tenía el perfil más idóneo para presidir este organismo fue el maestro Alfredo Domínguez Marrufo. Esto es por lo que toca a su órgano de, en este caso, de dirección general, que será en este caso la persona encargada de representar al organismo frente a todas las actividades y funciones que le son encomendadas en su ley orgánica. Otro de los órganos principales que se va a encargar de determinar una serie de atribuciones que tiene que ver con el Centro Federal es el órgano de gobierno, es decir, su junta de gobierno, en el cual esta junta de gobierno está integrada particularmente por, en este caso, 5 integrantes que vemos, y aquí es bien importante que veamos esta integración de los órganos, porque muchas veces se ha cuestionado de que por qué razón se encuentran estos representantes dentro de la Junta de Gobierno. En primer lugar, bueno, pues creo que queda claro que en este caso la presidencia de esta Junta de Gobierno se encuentra representada a través del titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, que en estos momentos pues es la maestra Luisa María Alcalde Luján. En un segundo momento, o más bien dentro de esa integración, estamos hablando de un titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Bueno, pues aquí creo que queda más que claro que se tiene que, en este caso, estar conformando esta Junta de Gobierno también con el titular de la Secretaría de Hacienda a efectos de estar verificando el ejercicio de los gastos, en este caso del presupuesto que se le determina cada año a este centro federal. En el caso del vocal titular del INAI, aquí tiene que ver precisamente con el tema de la transparencia y el acceso a la información. Ustedes seguramente conocen que desde la reforma del 2012 se inició esta tenía que ver con el acceso a la transparencia en la reforma que se dio a la Ley Federal del Trabajo. Si bien es cierto, en esos momentos se obligaba a los sindicatos a transparentar el ejercicio de sus recursos a sus afiliados, se mencionaba en la ley que, bueno, los sindicatos tendrían que llevar a cabo una asamblea cada 6 meses para rendir sus informes correspondientes, pero pues esto quedaba muy al interior de los organismos y no quedaba realmente, organismos sindicales, no quedaba realmente constancia de que efectivamente esta información se brindaba a los afiliados a esos sindicatos. Por esa razón, ahora no solamente queda, y además quedó reformado, lo veremos en un momento, particularmente la Ley Federal del Trabajo, en donde se pone una serie de condicionantes adicionales a los sindicatos para que cumplan realmente con esta obligación de rendir, en este caso, transparencia en el uso de sus recursos y de las cuotas, sobre todo, que aportan los trabajadores frente a sus propios afiliados. Entonces, ahora forma parte del órgano de gobierno el titular del INAI. También vemos que dentro de este apartado, quien más forma parte también de este organismo está el titular del INEGI. ¿Por qué el INEGI? Bueno, pues tiene que ver, además de que si ustedes ven la integración particularmente de esta Junta de Gobierno, son particularmente los 4, con independencia de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y la Secretaría de Hacienda, los otros 3 vocales son titulares de órganos autónomos, y lo que también se busca es que dentro de esta integración pues se respete particularmente la autonomía que se le dota al organismo descentralizado denominado Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral. En el caso del INEGI, bueno, pues tiene que ver con toda esta serie de
que comparte particularmente con el IEGI por lo que respecta al tema no solamente del empleo, que tiene que ver conflictos de naturaleza en materia de trabajo, así como todo lo relacionado con el tema de organizaciones sindicales, con el tema de huelgas, con el tema precisamente de contratos colectivos de trabajo, reglamentos interiores y el número de organizaciones que realmente existen en todo el país. Y por último, uno de los integrantes más que se encuentran, bueno, es el vocal titular del INE. Aquí particularmente la participación relevante que se destaca en relación al tema del INE, pues tiene que ver con toda esta experiencia y bagaje que tiene ya el INE en términos del ejercicio de la democracia sindical. Ellos ya llevan muchos años particularmente en estos procesos democráticos y ahora lo que se busca es que a través también de esta experiencia se comparta hacia el Centro Federal para que el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral pueda, en este caso particularmente, realizar sus funciones por lo que hace al tema de la función registral, retomando la experiencia que ya tiene particularmente el INE. En el caso de la ley, bueno, pues también se establece particularmente que la Junta de Gobierno deberá de sesionar por lo menos 4 veces al año. En lo que respecta al tema de la Junta de Gobierno, pues recientemente se ha llevado a cabo una sesión ordinaria y 2 extraordinarias, por lo que respecta a la serie de funciones y atribuciones que son conferidas a este órgano, particularmente, y aquí lo podemos observar en esta diapositiva, en lo que tiene que ver con aprobar los programas y presupuestos del centro, que particularmente esta era una de las funciones principales que se tenían que aprobar por esta Junta de Gobierno, a efectos de determinar a partir de que ya tiene un presupuesto asignado, pues en consecuencia se tenía que aprobar la estructura básica de la organización del centro. ¿Por qué lo comento? Bueno, pues como ya lo comentaba, pues la designación del titular, si vemos prácticamente tiene cerca de 2 meses y en este momento estamos prácticamente ya casi a mes y medio que por lo menos en 8 estados de manera simultánea se inicie ya el sistema de justicia laboral. ¿Qué significa? Bueno, pues que el centro en estas 8 entidades tendrá que iniciar sus funciones por lo que hace al tema de la conciliación y por lo que hace también particularmente a la función registral. Entonces, pues previo a ese proceso de iniciar sus funciones, no es solamente de tener presupuesto, sino se tiene que contar con el personal capacitado para poder, en este caso, realizar las funciones que están involucradas con el tema de la conciliación y además también con las funciones que tienen que ver con la parte registral. Entonces, pues al final estamos ya poco tiempo, seguramente varios de ustedes deben de estar en conocimiento que salió ya la convocatoria hace 2 semanas para poder iniciar a través de la plataforma el registro de todas las vacantes que se emitieron para poder iniciar estas funciones en el mes de noviembre en estas 8 entidades. Otras de las facultades que también se establecen dentro de la de las atribuciones de la Junta de Gobierno, bueno, pues también se establece que se deberá, en este caso, de nombrar y remover a propuesta del director general los servidores públicos del centro. Si bien es cierto, es facultad en general de la Junta de Gobierno para, en este caso, designar de los, en este caso, directores generales, bueno, la parte que tiene que ver precisamente con los puestos de medio hacia abajo, pues tendrá que autorizarlos, en este caso la Junta de Gobierno, a propuesta del director general. Otra de las facultades que se establecen, bueno, pues es aprobar el estatuto orgánico que regirá cada una de las áreas que estarán integrando este centro federal, aprobar los manuales de organización y manuales de procedimientos y, bueno, finalmente, pues todas aquellas que queden en el marco precisamente de la ley o de su estatuto orgánico. Por lo que hace a las facultades, en este caso que le son conferidas al director general, bueno, pues particularmente de las facultades devienen desde el artículo 123 constitucional del apartado A en la fracción señala que particularmente aquí, permítanme, déjenme cancelar el sonido, particularmente
particularmente podrá celebrar actos y otorgar toda clase de documentos inherentes al objeto del centro. Bueno, pues esto particularmente se estableció así en razón de que, bueno, finalmente, pues es el titular quien en este caso representará a este organismo, pues también tendrá la representación legal como tal y de ejercer facultades de administración y pleitos, también podrá en su momento otorgar, en este caso, poderes para la propia representación del organismo. Y bueno, una de las principales también facultades que tiene el director general es previa autorización, esto es bien importante, si bien es cierto, él podrá reubicar las representaciones territoriales, es decir, las oficinas estatales que tendrán que estar instaladas particularmente en todo el país para poder brindar sus funciones, o en este caso brindar el servicio que le es encomendado, tendrá que someterlo a la Junta de Gobierno si es que alguna de ellas se tiene que reubicar en razón pues, de las propias necesidades del servicio. Estas son en general las atribuciones que le son conferidas a el director general de este centro. También es importante mencionar que el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral va a contar con un organismo, en este caso de vigilancia, control y evaluación, y particularmente este órgano, el titular, tanto el comisario público como el propietario como el suplente, son designados por la Secretaría de la Función Pública, quienes son los encargados de que cualquier acto que se determine, ya sea por su director general o bien por su junta de gobierno, tendrán que estar regidos por la normatividad correspondiente. Entonces, ellos son los obligados en revisar que cualquier determinación que se vaya a realizar en esa junta de gobierno estén apegados estrictamente a la normatividad. Ellos asisten particularmente a cada una de las sesiones que lleva a cabo la Junta de Gobierno de este Centro Federal, solamente con voz, pero sin voto. Es decir, ellos lo que van y es, en este caso, la actividad que ellos realizan es netamente preventiva a fin de que quede acotada particularmente las funciones de esta Junta de Gobierno de acuerdo a las leyes que lo regulan. En relación a las funciones, y ahora sí adentrándonos de manera más específica a las funciones que va a tener este Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, tenemos particularmente la función conciliatoria, que esa va a ser una de las principales. Yo no voy a adentrarme tanto en este tema, pero es una de las grandes apuestas que se tiene en esta reforma laboral desde la emisión o la reforma a nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos el 24 de febrero del 2017. ¿En razón de qué? Porque lo que se hace es apostar que a través de la función conciliatoria se logren arreglar el mayor número de conflictos que existan en la materia y esto evite, en este caso, saturar a los órganos jurisdiccionales en este caso, de demandas. Entonces, es bien importante todo este proceso que se llevará a cabo, ahorita en estos momentos lo comentaba, de selección para el personal que se va a integrar para poder, en este caso, brindar esta función. Yo lo he comentado en varios espacios, es los conciliadores, las y los conciliadores que se integren a realizar esta función, será básica su trabajo que van a realizar. ¿Por qué razón? Porque a nivel internacional, y eso lo tenemos que tener bien claro, en países en donde, bueno, pues ya llevan una larga trayectoria dividido en este esquema, particularmente tenemos, por ejemplo, el caso de Uruguay en América Latina, el caso de Chile, en el caso particular de España, en donde ellos efectivamente tienen dividido, como ahora se hizo en la Constitución y en la Ley Federal del Trabajo, la función conciliatoria se tiene en el ámbito administrativo y toda la parte jurisdiccional está dentro de los órganos jurisdiccionales. En esta experiencia que ellos tienen, más o menos el porcentaje de asuntos que son arreglados bajo este mecanismo es del 50%. Entonces, en este caso, aspiración que nosotros tenemos que tener muy clara para que los asuntos que lleguen, en este caso al Centro Federal, o bien en su momento, que eso no lo voy a tocar, a los centros locales estatales, pues mínimamente se tiene que aspirar a que el 50% de estos asuntos se arreglen a través de la vía de la conciliación. En lo que toca, por lo que tiene que ver a otra de las grandes funciones que va a realizar este Centro Federal, bueno, pues está específicamente la función registral nacional. En esto, ustedes me han escuchado, he hecho mucho énfasis en razón de que en estos momentos tenemos
varios órganos que tienen estas atribuciones. Es decir, están las juntas locales de conciliación y arbitraje en los estados, en donde ellos recepcionan contratos colectivos de trabajo, reglamentos interiores de trabajo, así como en algunos casos también se realiza en este caso el registro de organizaciones sindicales, o bien existen algunas otras instancias que dependen de las secretarías del trabajo o muchas veces de las secretarías de gobierno, en donde se lleva a cabo precisamente el registro de las organizaciones sindicales. A nivel federal tenemos la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, en donde también se recepcionan contratos colectivos de trabajo, así como reglamentos interiores de trabajo, y por parte de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social depende de la Dirección General de Registro de Asociaciones, en donde se recepciona todo lo que tiene que ver con sindicatos de carácter federal o nacional. Aquí en este caso en particular, bueno, pues tenemos todas estas instancias que comentaba. Entonces, ahora el Centro Federal asume como única instancia facultada para realizar esta función y en su momento van a desaparecer todas estas instancias. Ahorita voy a poner un ejemplo muy claro para que a todos nos quede cómo se va a llevar a cabo esta situación. En el caso de los 8 estados que yo les he venido comentando, en donde entran en esta primera etapa de implementación del sistema de justicia laboral, particularmente en estos 8 estados, que es el caso de Campeche, de Chiapas, de Durango, del Estado de México, del Estado de Hidalgo, en este caso, Tabasco, Zacatecas y San Luis Potosí. Estos 8 estados va a entrar de manera simultánea el Centro Federal con sus, en este caso, oficinas estatales en estos estados, pero además también a la par se crearán los centros locales de conciliación en sus estados, en este caso, los tribunales que dependerán, en este caso, de los tribunales de justicia de los estados, así como los juzgados de distrito que dependerán del Poder Judicial de la Federación. Entonces, en el momento en que entren, es decir, la segunda semana del mes de noviembre que inician funciones estas 4 instancias de gobierno, en ese momento las juntas locales de conciliación y arbitraje y la Junta Federal, así como la Dirección General de Registro, deja de prestar esta función registral, es decir, la asume por completo el Centro Federal y solamente ante el Centro Federal en nuestros 8 estados se podrán realizar, en este caso, actos ya sea de depósito de contratos colectivos, no importa si son de naturaleza local o federal, reglamentos interiores de trabajo, así como si se quiere realizar algún cambio dentro de ya algún organismo sindical registrado, o bien el registro de una organización sindical nueva que además tendrá que cubrir una serie de requisitos que están establecidos ahora en la Ley Federal del Trabajo. Entonces, sí es importante que tengamos muy clara esta situación, porque lo mismo va a suceder en el caso de Yucatán. Yucatán está reservado para la tercera etapa, es decir, para el 2022. Entonces, en ese momento en el que el Centro Federal inicie funciones a través de su oficina estatal en el estado, las juntas dejan de prestar este servicio, es decir, ya no podrán recibir más algún acto que esté relacionado con el depósito de contratos colectivos de trabajo o bien sus revisiones correspondientes, con el depósito de reglamentos interiores de trabajo o bien con el registro de nuevas organizaciones sindicales o algún movimiento inherente con la vida del órgano sindical. Entonces, es muy importante que tengamos claro esta fase que tiene que ver con el procedimiento de implementación de las funciones de este centro federal en los estados. Por lo que hace al tema del establecer el servicio profesional de carrera, dentro de la Ley Federal del Trabajo se establece que se tendrá un año para establecer el servicio profesional de carrera a partir de que inicie sus funciones el Centro Federal. Y esto particularmente en qué está enfocado, bueno, pues todo lo que tiene que regir con las contrataciones, sobre todo con el tema de los conciliadores, se tendrá que regir bajo este sistema del servicio profesional de carrera. ¿Qué es lo que se busca? Bueno, pues primero que nada, tener al mejor personal capacitado y
y en este caso profesional para brindar esta función y cumplir con el objetivo que busca desde la reforma constitucional, pero además también de garantizar que van a estar en constante evaluación las personas que se encuentren desarrollando esta función dentro del Centro Federal a fin de que el servicio sea óptimo y que finalmente se logre conseguir los objetivos relacionados con este servicio de conciliación. En lo que tiene que ver con establecer planes de capacitación y desarrollo profesional, incorporando la perspectiva de género y enfoque de derechos humanos, pues esto está muy relacionado sobre todo con una obligación que tenemos desde la modificación que se dio particularmente a la Constitución política con el tema del enfoque de derechos humanos, que todos estamos obligados a conocerlo desde el establecimiento particularmente en los tratados internacionales y que eso deben de beneficiar a las personas que se encuentren en un conflicto. Por lo que respecta particularmente también a las características y funciones de este centro, bueno, pues ya lo decíamos, es un organismo descentralizado, tiene personalidad jurídica y patrimonio propio. Una de sus grandes atribuciones es la función conciliatoria que realizará. Aquí sí es importante hacer la diferencia, que la función conciliatoria solamente estará dirigida a los asuntos de carácter federal. Para eso se establece que existirán centros de conciliación local que serán los que tendrán que realizar esta función en los estados cuando se trate, en este caso, de competencia local. También tendrá este centro federal la obligación de emitir las constancias de no conciliación en el caso de que cuando las partes no llegan a un acuerdo, bueno, pues aquel que haya metido su solicitud para iniciar el procedimiento de conciliación y que no obtuvo un acuerdo con la contraparte, bueno, pues se le otorgará la constancia de no conciliación para que pueda transitar a presentar su demanda ante los juzgados correspondientes. Es importante mencionar que en el caso de las constancias de no conciliación, si bien es cierto, se emitirá un documento, también habrá una plataforma que se va a compartir con el Poder Judicial de la Federación, así como con los poderes judiciales de los estados, para que ahí se pueda constatar la información correspondiente y esto también evitar que en su momento vayan y vengan oficios correspondientes y que eso también genere un aletargamiento en los asuntos relacionados con esos, particularmente con esas emisiones de las constancias de no conciliación. Es cierto, y creo que aquí vale la pena hacer un paréntesis. La ley, en este caso la Constitución, obliga que cualquier parte que se encuentre en conflicto o que se haya sentido violentado en cuanto a sus derechos, la primera tiene la obligación de transitar a través del Centro Federal para tratar de buscar un acuerdo. No están obligados a que forzosamente lleguen a un arreglo frente a los centros locales de conciliación o bien frente al Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, pero sí tienen la obligación de acudir al Centro Federal a buscar a través de este mecanismo si se puede arreglar su asunto. En caso de que no se arregle, bueno, pues lo subsecuente es que el centro sí está obligado entonces de emitir la constancia de no conciliación para que pueda presentar su demanda correspondiente. Y este es un prerequisito obligatorio para las partes, porque si ellos no transitan previamente por el Centro Federal y hacen su solicitud correspondiente, no van a poder presentar la demanda ante los juzgados competentes. Entonces, sí es importante también hacer esa acotación, aun y cuando seguramente lo van a tocar en la siguiente sesión del día sábado. En el caso de la función registral nacional, bueno, ya lo comentaba, será la única instancia en todo el país a través de sus oficinas estatales, los únicos encargados de, en este caso, realizar el registro de asociaciones sindicales, el depósito o recibir el depósito de contratos colectivos de trabajo, la revisión de los mismos, así como el depósito de los reglamentos interiores de trabajo. Dentro de las facultades también que cuenta este centro federal está la de la verificación. ¿Esto en qué está relacionado? Bueno, pues el centro federal tiene la facultad de verificar que efectivamente la mayoría de los trabajadores eligieron a sus directivas sindicales, así como también que la mayoría está respaldando los acuerdos relacionados con los contratos colectivos de trabajo. Es decir, el centro federal podrá designar a un funcionario para que acuda ya sea a las asambleas en donde se llevan
a cabo, y esto tiene que ver a raíz de la solicitud de los propios sindicatos o de sus afiliados, en donde puede acudir un funcionario para corroborar que efectivamente la mayoría de los afiliados determinó que la dirigencia sindical estuviese integrada de determinada manera, o bien que los contratos colectivos de trabajo, el contenido es aceptado por la mayoría de los trabajadores que son beneficiados por esos contratos colectivos de trabajo. Y como parte también de sus funciones estará la de emitir la constancia de representatividad para la celebración de un contrato colectivo inicial. Aquí es importante mencionar que en el caso de la emisión de esta constancia de representatividad, es forzosa la obtención de esta constancia de representatividad por parte de los sindicatos para que puedan llevar a cabo la celebración de un contrato colectivo de trabajo. Si los sindicatos no cuentan con esta constancia de representatividad, no van a poder llevar a cabo la celebración de un contrato colectivo de trabajo, porque lo que busca particularmente esta constancia es acreditar que tiene la representación real de los trabajadores que se encuentran en ese o en esos centros de trabajo. Por lo que hace a los tiempos relacionados específicamente con el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, nos encontramos, bueno, pues el primer plazo que se establecía dentro de los transitorios en la Ley Federal del Trabajo, bueno, pues establecía que dentro de los 180 días hábiles a partir de la emisión del decreto de modificación a la Ley Federal del Trabajo, se debía de haber emitido la Ley Orgánica del Centro Federal. Esta ley fue emitida el día o publicada el día 6 de enero del 2020, es decir, unos días posteriores al vencimiento. Eso es una realidad, que fue posterior al vencimiento que se establecía en la Ley Federal del Trabajo, pero bueno, finalmente se dio cumplimiento a la emisión que daría la vida a este organismo descentralizado. Dentro de los plazos también que se encuentran relacionados con el Centro Federal, bueno, pues está el plazo específico para el traslado de los expedientes en soporte electrónico. Esto que tiene que ver con el Centro Federal, pues todas las juntas actualmente de conciliación, así como la Dirección General de Registro, que detentan en sus archivos expedientes relacionados con contratos colectivos de trabajo, reglamentos interiores de trabajo, así como expedientes de registro de organizaciones sindicales, deberán ser, en este caso, digitalizados, y además deberán de contar con una metadata que los logre identificar a efectos de que en su momento sean transferidos al Centro Federal para poder realmente brindar la función registral en el momento en que inicie este organismo. Y el plazo que se establece particularmente en la Ley Federal del Trabajo en el transitorio, pues establece en 6 meses antes de que inicie funciones. Es decir, el Centro Federal en estos 8 estados que nosotros comentábamos hace un momento, bueno, pues inicia en noviembre, 6 meses antes debió de estar enviando por estos 8 estados la información correspondiente. La verdad es que esto no sucedió así por una serie de complicaciones que además también, y lo voy a decir con mucho respeto, porque además yo también fui presidenta de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje en la Ciudad de México y sé de las carencias que se tienen en las juntas locales. Y en razón de ello, bueno, pues una de las principales tiene que ver con recursos financieros, así como recursos materiales. Entonces, la gran mayoría de las juntas ni siquiera tienen escáneres para poder realizar estas funciones, por lo tanto, pues era casi imposible que se pudiera realizar esta función o esta obligación por parte de las juntas. Entonces, a raíz de esta conciencia, bueno, la Secretaría tomó el asunto en sus manos, y particularmente en lo que respecta en estos estados en donde prácticamente en mayo se arranca la función registral, lo que se hizo es coadyuvar con las juntas para poder realizar todo el proceso de digitalización y la captura de la metadata correspondiente de estos expedientes para poderla estar entregando en tiempo y forma al Centro Federal. Si bien es cierto, no se va a entregar con los 6 meses de anticipación, lo que es real es que la información la va a tener en su plataforma el Centro Federal para iniciar su función registral en estos 8 estados. Luego, existe otro plazo más que tiene que ver con el inicio de las funciones registrales, en donde, bueno, pues aquí particularmente se establece que la función registral en todo el país tiene que iniciar en un plazo máximo de 2 años. Es decir,
el 2 de mayo del 2021, el Centro Federal tiene que iniciar esta función registral en todo el país, independientemente de si entra o no la función conciliatoria. Entonces, el 2 de mayo, también en su estado, tendrá que haber ya la oficina estatal o la representación estatal en el estado para poder dar inicio con esta función registral. En un tercer momento encontramos el plazo para el traslado físico de los expedientes. Si bien es cierto, ya hablamos hace un momento del traslado electrónico de la información relacionada con estos expedientes, bueno, en otro momento se tendrá que, en este caso, trasladar al Centro Federal toda la información relativa a los expedientes ya en físico, y este plazo que se establece es de un año como máximo. Es decir, a partir de que inicia sus funciones el Centro Federal, es decir, el 2 de mayo del 2021, se tendrá hasta el 2 de mayo del 2022 para que los estados entreguen ya ahora la versión física de todos estos expedientes relacionados con contratos colectivos de trabajo, reglamentos interiores y registro de asociaciones sindicales. Y por último, otro de los plazos no menos importantes tiene que ver con el inicio de las funciones conciliatorias. Aquí particularmente la ley establece en sus transitorios un plazo máximo de 4 años a partir de la entrada en vigor, es decir, desde el 1 de mayo del año pasado, 2019, hasta el 2023 para iniciar esta función conciliatoria. Si bien es cierto, se estableció como plazo máximo a raíz de la determinación que tuvo el Consejo de Coordinación Interinstitucional para la implementación de la reforma en el nuevo sistema de justicia laboral, se estableció que esta implementación se iba a dar en 3 etapas, es decir, una primera etapa este año que iba a estar conformada por 10 estados, y desafortunadamente por la emergencia sanitaria, 2 de ellos salieron de esta implementación de la primera etapa. El siguiente año sería la segunda etapa, en donde nuevamente el Centro Federal, aparte de iniciar toda la función registral en todo el país, estará también iniciando en otros 3 estados la función registral, así para llegar hasta el último año, que sería el tercero que tienen a nivel local los estados para la implementación del nuevo sistema de justicia, con el total de los estados finales que se encuentren todavía por abarcar la función conciliatoria. Es decir, particularmente entrará en el 2022 con toda la función conciliatoria, es decir, un año antes del plazo establecido como máximo para la función de conciliación. Adentrándonos ya particularmente con el tema de las atribuciones relacionadas con el Centro Federal, ya comentamos su estructura, cómo se creó, cuáles fueron las, en este caso, características y principios básicos que se establecieron en la Ley Federal del Trabajo y en su ley orgánica. Ya vimos los principales momentos por los que deberá de transitar este Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral. Y bueno, ahora pasaremos a revisar particularmente 3 de las funciones de los estados, de las funciones de este Centro Federal. En el caso particular del tema que tiene que ver con la democracia sindical, yo me atreví a denominarla de esta manera, porque esto engloba una serie de atribuciones que tiene el Centro Federal, que transitan desde el tema de la emisión de la constancia de representación. En este caso, también la cuestión de la modificación de los estatutos para acreditar que la mayoría de los integrantes a estos organismos sindicales estén realmente determinando qué es lo que va a regir su vida interna y cómo se van a integrar las directivas sindicales de estos organismos, y también transita por la negociación colectiva, en donde deberá de verificarse que la mayoría de los trabajadores intervino y determinó el contenido de los contratos colectivos de trabajo. Por eso yo me atreví a denominarle así, pero estaremos tocando cada uno de los temas involucrados con el módulo correspondiente. Iniciando particularmente con el tema de la adecuación de los estatutos sindicales. De conformidad con la Ley Federal del Trabajo en sus artículos 22º y 23º transitorios,
se establecieron dos momentos particularmente para que los sindicatos pudieran llevar a cabo, en este caso, estas dos obligaciones. Tiene que ver con que realicen modificaciones para que sus procesos, en este caso de consulta para la elección de directivas, transiten a través del voto personal libre, directo y secreto de cada uno de sus afiliados. Es decir, la mayoría de sus trabajadores, perdón, de sus afiliados, deberá de determinar quiénes van a integrar esas directivas sindicales, pero otra de las cuestiones principales es que se deberá de garantizar que será a través del voto personal libre, directo y secreto. Esto que hace diferencia conforme anteriormente se venían realizando estos procedimientos. Algunos sindicatos establecidos en sus propios estatutos elegían a sus directivas sindicales a través de mecanismos, es decir, mano alzada, donde todo el mundo podría estar verificando quién está votando a favor o quién está votando en contra. Y eso muchas de las veces conllevaba a consecuencias para aquellos trabajadores que votaban en contra. Por eso lo que busca ahora el garantizar que además esté como obligación legal para los sindicatos el que deban de llevar a cabo sus elección de directivas a través de este mecanismo en donde se garantice el eje principal que tiene que ver con la democracia. Entonces, en ese sentido, la Ley Federal del Trabajo, como lo decía, estableció dos momentos. Uno, un año para que los sindicatos, a través de este mecanismo, finalmente realicen precisamente sus procedimientos de consulta, donde se garantice que exista equidad de género en la integración de sus comitivas directivas, así como los procedimientos de rendición de cuentas. Y luego se estableció también otro momento de 240 días hábiles para que los procedimientos, en este caso de las elecciones directivas, así como que se garantice la equidad de género y la rendición de cuentas, bueno, pues particularmente queden establecidas como condicionantes dentro de sus estatutos. Aquí, particularmente, estos dos momentos ya vencieron tanto los 240 días como el año correspondiente, uno venció en abril y el año correspondiente pues venció el 1 de mayo de este año. Sin embargo, estos dos momentos se dieron específicamente en el marco de la emergencia sanitaria, en donde prácticamente todos en este caso, las juntas locales de conciliación y arbitraje pues tenían suspensión de términos y no estaban realizando actividad precisamente para evitar, en este caso, un contagio mayor. En razón de ello, el Consejo Coordinador para la implementación de la reforma laboral tomó la determinación de exhortar a las juntas para que se emita un acuerdo correspondiente y se pueda dar la ampliación de estos plazos a efectos de garantizar que los sindicatos puedan llevar a cabo estas dos obligaciones. Uno, de introducir los mecanismos de consulta a través de la elección de directivas por el voto personal libre, directo y secreto. Y dos, el que además, a través de que sus propias asambleas realice la autorización de la modificación a sus estatutos sindicales y que esto quede depositado frente a las juntas locales de conciliación y arbitraje. En este caso, el Consejo dio este acuerdo correspondiente y fue dirigido a todas las juntas locales para que se emitan estos acuerdos con dos condicionantes específicas. Una es que todas las juntas hayan reiniciado, en este caso, sus funciones, y la segunda condicionante, que está correlacionada con la primera, es que además el Estado se encuentre en semáforo verde. ¿Esto qué significa? Que si bien es cierto, las juntas pueden haber iniciado funciones, algunas de ellas iniciaron a principios del mes de agosto, hay algunas que todavía en estos momentos todavía no reinician actividades. Lo importante es que las dos condicionantes sean concurrentes. Lo que se busca es garantizar igualdad de circunstancias para todos los sindicatos, sobre todo considerando a partir del número de integrantes o afiliados que tenga cada uno de los sindicatos. Porque si bien es cierto, hay algunos sindicatos que tienen un menor número de afiliados y que pueden estar llevando a cabo, si ya en estos momentos sus juntas, donde realizan el depósito de modificaciones a sus estatutos, y ya están en funciones, puede ser
que si existe algún otro sindicato que tenga un mayor número de afiliados, es decir, por encima de los 200 afiliados, pues esto implica que no van a poder llevar a cabo sus asambleas para poder realizar la modificación de sus estatutos. Por lo tanto, lo que se busca es que entonces, hasta en tanto la mayoría, en este caso la totalidad de los sindicatos puedan llevar a cabo sus asambleas para las modificaciones correspondientes, pues eso se va a poder dar hasta que el Estado se encuentre en un semáforo verde. Por esa razón es que al final se toman estas dos condicionantes de manera concurrente y que en esos momentos los sindicatos realmente todos puedan llevar a cabo sus asambleas. Entonces, bueno, pues esto es lo que está relacionado particularmente con el tema de la adecuación de estatutos, que transita por el tema de la elección de las directivas sindicales, por la equidad de género, que también aquí es importante mencionar que particularmente si es una acción afirmativa, aquí es importante mencionar que pues, lo vemos reflejado en muchos sindicatos en los cuales representan sobre todo ramas de trabajo en donde la gran mayoría son mujeres y si nosotros revisamos de manera general esas integraciones de las comitivas directivas, pues podemos vislumbrar que la gran mayoría de esas comitivas directivas se encuentran integradas en su mayoría por puros hombres, cuando la mayoría son mujeres las que se desempeñan en esa rama del trabajo. Eso es lo que busca finalmente también esta reforma, es introducir acciones afirmativas en base de que los sindicatos se encuentran obligados a incorporar y a garantizar que si existen mujeres en esos centros de trabajo y ellas desean participar en los procesos de las selectivas directivas, bueno, pues que al final de cuentas se les garantice ese ejercicio del derecho. En el caso de la rendición de cuentas sobre el patrimonio, de la misma manera como les comentaba, bueno, pues están obligados a establecer el mecanismo de rendición de cuentas, pero además con la obligación adicional que se establece particularmente en los artículos 371 de la fracción 13 y 373 de la Ley Federal del Trabajo, en donde además de rendir esta cuenta a sus afiliados, también tendrán primero tendrán que entregarlo en físico, la cuenta completa a sus afiliados, y dos, ese mismo documento que es entregado a sus afiliados tendrá que realizar el depósito en el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral para garantizar que efectivamente esa rendición de cuentas que se dio a sus afiliados es la misma que se está rindiendo al Centro Federal, y que al final lo que se busca es transparentar el ejercicio de las cuotas sindicales que obtienen como patrimonio los sindicatos. En el caso de la aprobación mayoritaria contratos negociados, pues esto transita particularmente por lo que se establece en el artículo 390 de la Ley Federal del Trabajo, en donde lo que se busca es garantizar que se respete la voluntad de la mayoría de los trabajadores. ¿Esto en qué se traduce? Es decir, que los trabajadores tienen que participar si se trata de un contrato inicial de trabajo, tienen que participar en la negociación particularmente de ese contrato colectivo de trabajo, o bien si se trata de una revisión general, también tendrán que participar la mayoría de los trabajadores para determinar si aceptan o no el contenido de esa negociación. Y esto que obliga es que en este caso, las dirigencias sindicales no solamente van a negociar con él, en este caso el patrón, sino que una vez que tengan un acuerdo tendrán que proponerlo a su asamblea para que la mayoría de los trabajadores determine si aceptan o no el contenido de esas negociaciones, y con ello lograr efectivamente el tema de la democracia sindical y la libertad para la negociación de los contenidos de sus contratos colectivos de trabajo. En lo que hace particularmente al tema, y ya lo decíamos hace un momento, al tema de la democracia sindical, todos estos procesos tendrán que transitar a través del voto personal, libre, directo y secreto. Hace unos momentos, cuando hablábamos de la integración de la Junta de Gobierno y que mencionábamos particularmente la participación como vocal del titular del INE, ahora lo vemos reflejado. Ellos son los que mayor experiencia tienen en el país para efectos del ejercicio de la democracia. Bueno, pues que ahora las experiencias que ellos ya han tenido en los procesos electorales
electorales, en este caso se trasladarán esas buenas experiencias a los ejes particularmente que tendrán que desempeñar el Centro Federal para que se garantice que en todos estos ejercicios de la vida sindical de las organizaciones, bueno, pues se garantice que sea a través del voto personal libre, directo y secreto. En lo que toca particularmente al tema de la elección de las directivas sindicales, aquí voy a detenerme en algunos de los puntos. Bueno, pues esto lo vamos a ver reflejado y si ustedes quieren realizar una consulta más particular, pues lo vemos reflejado en los artículos 371 y 371 bis de la Ley Federal del Trabajo. Ahí particularmente se entró a detalle a establecer qué es lo que deberá de estar establecido en los estatutos sindicales con relación específicamente al tema de la elección de las directivas. ¿Por qué se entró a tanto detalle? Digo, yo quiero pensar particularmente aquí, sobre todo, como dicen, ¿qué fue lo que quiso decir el legislador? Bueno, pues que particularmente se hizo mucho énfasis detalle de la redacción de estos artículos en el enfoque de garantizar que efectivamente los sindicatos ahora van a garantizar particularmente que el ejercicio del voto libre, secreto, directo y personal de sus afiliados se respete de esa manera. ¿Y cómo se va a respetar? Bueno, pues garantizando a través de una serie de acciones para que todos los trabajadores en primer momento conozcan que se va a llevar a cabo un proceso de elección para integrar las directivas de ese sindicato. ¿Y esto cómo se va a garantizar? Bueno, pues debe de emitirse una convocatoria en donde esta convocatoria deberá de precisar la fecha, la hora, el lugar del proceso y demás requisitos establecidos para que exista la participación correspondiente. Si nosotros, digo, y ahorita ya vamos a empezar en algunos estados con procesos electorales, simplemente a veces hasta el prender la radio empezamos a escuchar todos los procesos que se vienen electorales para la elección, ya sea de gobernadores de algunos estados, para la integración, por ejemplo, del Congreso Nacional, o bien, en este caso, para congresos estatales o cargos municipales, pues empezamos a escuchar en la radio, en la televisión, una serie de información que al final nos ponen del conocimiento que se van a llevar a cabo esos procesos selectivos. Bueno, pues ahora, si bien es cierto, eso genera demasiados costos y tampoco se está buscando que sea algo en el mismo esquema, lo que sí se está buscando es que los trabajadores realmente puedan tener acceso a esa información y que se garantice que ellos van a tener conocimiento de que a la organización sindical a la cual pertenece va a haber un proceso de elección y que ellos tienen derecho a participar en ese proceso de elección a través de su voto secreto, directo, personal y libre, el poder elegir quién los va a representar dentro de esa comitiva directiva. Entonces, por esas razones que se debe de garantizar que ahora la convocatoria no solamente se tiene que poner del conocimiento al Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, sino también el Centro Federal en su momento tendrá, en este caso, que solicitar en este caso al patrón que lo ponga en los principales puntos de tránsito de los trabajadores para que ellos puedan tener acceso a esa información. Entonces, bueno, y además aquí es importante mencionar que la convocatoria deberá de publicarse con 10 días de anticipación al proceso de elección al que se vaya a dar, precisamente para que dé la garantía de que en esos 10 días finalmente los trabajadores afiliados a esa organización sindical pueda tener conocimiento de la información y sobre todo pueda participar el día de la elección. En el caso de que la documentación y el lugar deben de garantizar particularmente que, bueno, se va a llevar a cabo de forma segura, directa, personal, libre y secreta. ¿Esto qué es lo que busca? Que no exista coacción alguna en relación con los trabajadores para que ellos puedan emitir su voto de manera libre. Aquí es, y esto está muy correlacionado con el tratado internacional, el convenio internacional de el 87 sobre todo, y el, en este caso el 98 particularmente,
en el tema de que no exista ninguna injerencia del patrón, particularmente en estos procesos selectivos. El patrón se tiene que mantener al margen y esto solamente toca con la vida interna del sindicato relacionado con sus afiliados. Por esa razón, bueno, finalmente también se debe de garantizar que exista un padrón completo y actualizado de todos los miembros con derecho a votar para que sea publicado, y esto es bien importante mencionarlo porque si bien es cierto la convocatoria se establece que deberá de publicarse con 10 días de anticipación, el padrón de todos los trabajadores que van a tener derecho a votar tiene que estarse publicando con por lo menos 30 días antes del proceso de elección. Es decir, 20 días antes de que se publique la convocatoria ya debió de haberse publicado el padrón de los trabajadores que van a tener derecho a votar, y esto lo que busca es garantizar que efectivamente todos los que tienen derecho puedan participar. Si alguien de los trabajadores que se encuentran afiliados al sindicato no se encuentra dentro de ese padrón, pueda ejercer su derecho, sobre todo para señalar que no se encuentra del padrón y pueda ser incluido si es que finalmente se encuentra afiliado a ese sindicato y con el derecho a votar. Otras de las, dentro del procedimiento que busca que se asegure la identificación de los afiliados con derecho a votar, bueno, pues particularmente la serie de requisitos que se establecieron en la Ley Federal del Trabajo va muy encaminado a garantizar que las personas que van a ir a votar en esos procedimientos democráticos, pues son las que están dentro del padrón. ¿Por qué se hace énfasis también, nuevamente reitero, en decir que sean las personas? Porque, bueno, pues todos también conocemos, desafortunadamente, una serie de prácticas que, si bien es cierto, no las realizan la totalidad de los sindicatos, una parte de ellos sí llevaban a cabo, sobre todo, todos estos procedimientos solamente de escritorio. ¿Y eso qué significa? Pues que, bueno, ante las juntas se depositaban una serie o actas de asambleas en donde había habido una supuesta participación por parte de los trabajadores en los procesos de elección de sus directivas sindicales, cuando muchas de las veces ni siquiera se había llevado a cabo este procedimiento y solamente se había hecho un llenado en papel que había sido depositado en las juntas con, si bien es cierto, se depositaban muchas veces con las identificaciones de los trabajadores, pero eso no significaba que en la realidad se hubiera realizado esa asamblea respectiva. Entonces, ahora, pues el procedimiento sí debe de garantizar que efectivamente los trabajadores tuvieron derecho a ejercerlo, es decir, ejercer su voto personal, libre, directo y secreto. Dentro de los materiales que además deben, en este caso, de emitir los sindicatos, bueno, pues establece que dentro de las boletas se deberá de establecer el municipio, la entidad en la que se va a realizar la votación, los cargos o el cargo o los cargos que se van a postular, el emblema y el color de cada una de las planillas que van a participar. Aquí es bien importante mencionar, bueno, y dirán, ¿para qué quieren saber de qué color son las planillas que se registraron para competir por los diversos cargos directivos dentro del sindicato? Bueno, pues lo que se tiene que corroborar, en este caso por el funcionario que determine el centro federal, es que no se encuentren en las casillas donde se va a llevar a cabo la votación correspondiente personas que estén debidamente identificadas con alguna de las planillas que está compitiendo por los cargos directivos. Entonces, por esa razón, desde el inicio del procedimiento que se registre, se tiene que identificar el emblema y el color de cada una de las planillas para evitar que efectivamente en el momento del proceso de votación existan personas que a lo mejor hasta formen parte de la mesa de elección, en donde pues identifique cierta planilla y que, bueno, pues eso genere un indicio para, en este caso, corroborar que a lo mejor los trabajadores están, en este caso, con una indicación de votar a lo mejor por el color de alguna de las directivas que están participando en ese proceso electivo. El nombre completo del candidato o los candidatos a elegir, y las boletas también deberán de validarse por el reverso de todos los, por lo menos de 2 integrantes de la comisión electoral.
Aquí es importante mencionar que además también dentro de los requisitos que se establecen dentro de las boletas o de lo que se deberá de establecer en las boletas es que no deberán de ir identificadas. ¿Esto qué significa? Es decir, que al momento en el que el trabajador se presenta a ejercer su derecho a votar, no lo identifique con un número de boleta en particular, sobre todo porque lo que se busca es garantizar, reitero nuevamente, el que el ejercicio de este derecho al voto sea de manera libre y secreta particularmente. Entonces, no debe de haber manera de que se identifique el trabajador con una determinada boleta y que al final en el proceso de, en este caso, de conteo de los votos, se pudiese estar identificando quién votó por quién o quién votó, en este caso no se votó por alguna planilla en particular. Entonces, eso es parte también de los requisitos que se deberán de garantizar en estos procesos electivos. En relación al procedimiento de elección del secretario general o su equivalente, deberá de realizarse de manera independiente la elección de delegados a congresos o convenciones sindicales. Aquí esos son los requisitos que se estableció en la Ley Federal del Trabajo, sobre todo para garantizar que no exista confusión en estos procesos selectivos y se garantice que los trabajadores saben por quién van a ir a llevar a cabo en este caso o van a ir a emitir su voto correspondiente y que sea específicamente un procedimiento para la elección del secretario general. En lo que hace al procedimiento, bueno, pues una vez que se concluye particularmente el proceso de elección, bueno, pues la integración, en este caso de los representantes que se estén formando parte de la mesa o la comisión electoral, deberán de firmar al final las actas correspondientes. Si al final los representantes que se encuentran del sindicato deciden realizar la firma de esa acta correspondiente, finalmente no, en este caso no da vicios de invalidez de esa acta relacionada que va en este caso a levantar el funcionario del centro federal. Entonces, si bien es cierto, lo que se busca es que exista una coparticipación entre los funcionarios del centro federal y la comisión electoral que haya determinado el sindicato, lo que también se busca es que no porque se nieguen a firmar los resultados finales de ese proceso electivo van a invalidar todo el procedimiento. Eso al final lo va a determinar el Centro Federal a partir de todos los elementos que se le brinden a efectos de, en este caso, que emita su dictamen correspondiente y considere válido o no el proceso electivo que se llevó a cabo. En el caso de la integración de las directivas sindicales, ya lo tocaba hace un momento, bueno, pues deberá de estar en este caso garantizada la cuota de género en la representación proporcional. En cuanto hace al tema de la constancia de representatividad, que también es otro de los ejes fundamentales dentro de esta reforma. Aquí particularmente el tema de la constancia de representatividad se estableció en el artículo 390 bis. Particularmente se estableció como requisito previo para poder llevar a cabo la celebración de un contrato colectivo de trabajo o bien para llevar a cabo la revisión general de un contrato colectivo de trabajo ya depositado en estos momentos en la Junta o en otros momentos ya frente al Centro Federal, pero que se va a llevar a cabo la revisión general que se establece en la Ley Federal del Trabajo cada 2 años a partir de su primer depósito. En el caso de esta constancia de representatividad, el principal objeto que busca es garantizar que efectivamente el sindicato que busca la celebración de un contrato colectivo de trabajo o bien la revisión de un contrato colectivo de trabajo es que efectivamente garantice que se está llevando a cabo a través de la representación real de los trabajadores. ¿Qué significa esta parte de la representación de los trabajadores? Voy a poner un ejemplo para que a lo mejor seguramente varios de nosotros tenemos conocimiento de estas circunstancias, a lo mejor algunos otros que no, en donde particularmente, ¿qué es lo que sucedía en estos momentos? Cualquier sindicato, aun y cuando no tuviese la representación de los trabajadores, podía ir y emplazar a un centro de trabajo, demandar, en este caso a través de la vía de la huelga, y solicitar la celebración de un contrato colectivo de trabajo. No tenía que garantizar que tenía la representación de los trabajadores, es decir, pudiera ser que estuviéramos hablando de un centro en donde existiese cerca de 200 trabajadores
y que a lo mejor ese sindicato ni siquiera lo conocían los trabajadores. Bueno, iba y lo emplazaba para solicitarle la firma del contrato. Finalmente, ¿eso qué obligaba al patrón? Bueno, pues que entraran una serie de negociaciones con ese sindicato que desafortunadamente, y vuelvo a repetirlo porque también, así como hablo de las malas representaciones, también hay muy buenos representantes sindicales y organizaciones sindicales que cubren ya desde hace mucho toda esta serie de requisitos nuevos que se establecen en la Ley Federal del Trabajo. Bueno, pues había también otros que no lo hacían así y simplemente buscaban un beneficio económico. ¿Esto qué significa? Bueno, pues contra la zozobra de que les pudiesen obstaculizar a los patrones el poder continuar realizando su actividad laboral, bueno, pues lo que hacían normalmente era exigirles una cantidad de recursos en específico económicos para, en este caso, desistirse de esa demanda de huelga. Aquí, y lo digo con esa certeza porque particularmente en la Ciudad de México, cuando estábamos al frente, del 100% de demandas ingresadas, en este caso demandando la celebración de un contrato colectivo de trabajo a través de la vía de la huelga, el 90% de ellas terminaban en desistimiento. Por eso es el problema que tenemos hasta la fecha y que fue parte de los cuestionamientos que en su momento nos hizo la OIT y además ahora como parte de los compromisos que se nos obligaron en este caso, a cubrir dentro del anexo 23A del TEMEC, bueno, pues están relacionados precisamente con el tema de la celebración de los contratos de protección. ¿Por qué razón justificaban los empresarios el que tenían antes de que iniciara funciones su empresa o antes de que tuviera trabajadores, el que ya tenían celebrados un contrato colectivo de trabajo? Bueno, pues su justificación que ellos tenían en relación a este tema era porque, si bien es cierto, no llevaban en este caso todavía ni siquiera iniciaban funciones, pero muchas de las veces ya les estaban emplazando la firma de un contrato colectivo de trabajo que solamente terminaba en un tema de extorsión. Por esa razón es que ahora es tan importante el tema de la constancia de representatividad. ¿Por qué? Porque busca garantizar dos vertientes paralelas. Una, el que efectivamente ese sindicato que dice tener representación de los trabajadores lo acredite como tal y por otro lado evitar que se siga generando esta serie de acciones de extorsión contra los patrones y que efectivamente si tiene la representación de los trabajadores pues pueda estar solicitando la celebración de ese contrato colectivo de trabajo y en este caso el patrón se vea obligado a una en primera respetar los derechos de los trabajadores y segundo entrar en una mesa de negociación, pero para poder realmente llevar a cabo la celebración de un contrato colectivo de trabajo y no que termine como terminaba antes en un desistimiento de esa demanda, sobre todo porque al final el sindicato lo que había obtenido era en este caso, beneficio económico particularmente. Entonces, por esa razón, ahora, dentro de los requisitos para la celebración de los contratos colectivos de trabajo, el sindicato primero tiene que iniciar este procedimiento o la obtención de la constancia de representatividad. ¿Cómo inicia el procedimiento el sindicato? Bueno, pues una vez que ya inicia las funciones el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, el sindicato tendrá que, en este caso, iniciar su solicitud acompañada del listado de por lo menos el 30% de los trabajadores que va a cubrir ese contrato colectivo de trabajo. Es decir, si ese contrato colectivo de trabajo será solamente para un centro de trabajo, particularmente, y si estamos hablando de que tiene que cubrir el 30% de los trabajadores, pues tendrá que venir acompañado del listado de esos trabajadores con su nombre, su CURP y la copia de su identificación y además el listado deberá de venir debidamente firmado por cada uno de ellos para que inicie en este caso el procedimiento para la emisión de la constancia de representatividad. ¿Qué sucede una vez que el sindicato ingresa esta solicitud de obtención de la constancia de representatividad? Bueno, pues el centro lo que va a hacer es en este caso solicitar, particularmente primero va a ser un cruce de datos para verificar que efectivamente esos trabajadores se encuentren datos de alta en el Seguro Social en ese centro de trabajo. También cabe hacer aquí un paréntesis, es si los trabajadores no han sido de alta en el IMSS al momento de hacer la verificación, lo que va a suceder es que no va a detener el procedimiento, simplemente el Seguro Social toma conocimiento y tendrá
en este caso, una verificación para corroborar si esos trabajadores se encuentran dados de alta. Bueno, pues seguramente ese patrón se hará acreedor a una multa correspondiente y en la obligación de darlos de alta porque son trabajadores de ese centro de trabajo. Y de todas maneras, el Centro Federal continuará con el procedimiento para la emisión de la constancia de representatividad. En el caso de esta situación, una vez que continúa con el procedimiento, solicitará al patrón para que haga la publicación, en este caso, de la convocatoria correspondiente para en este caso, la emisión de la constancia de representatividad. ¿Cuál es el objeto que busca? El que también se haga una publicación en el centro de trabajo de la solicitud de la constancia de representatividad, pues lo que busca también es que si existe algún otro sindicato que quiera obtener la constancia de representatividad, en este caso, adjunte, en este caso, una solicitud al Centro Federal y que en un mismo procedimiento se pueda llevar a cabo la consulta respectiva con todos los trabajadores de ese centro a efectos de que la mayoría decida a quién le otorga esa representatividad. Si es solo un sindicato, bueno, pues el procedimiento que le sigue es que en este caso el Centro Federal constatará que efectivamente tiene la representatividad de la mayoría de los trabajadores y se emitirá la constancia correspondiente. Pero si es el caso de que en este caso existan 2 o hasta 3 organizaciones sindicales que quieran obtener la constancia de representatividad en ese centro o en esos centros de trabajo, pues ahora lo que tiene que llevar a cabo es el procedimiento de consulta para que la mayoría de los trabajadores determinen a quién le otorgan la representatividad correspondiente. Quien obtenga la mayoría finalmente será la organización sindical que obtendrá la constancia de representatividad que emitirá en su momento el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral. Es importante también mencionar que la constancia tiene una vigencia de 6 meses a partir de la fecha en la que es expedida. Es decir, a partir de ese momento, el sindicato tiene 6 meses para poder llevar a cabo la negociación con el patrón y la celebración en su momento de un contrato colectivo de trabajo, o bien a través de la vía de la huelga, el emplazamiento para, en este caso, solicitar la firma de un contrato colectivo de trabajo. Entonces, estas son las 2 vías y el tiempo que tiene el sindicato para poder ejercer ese derecho es de 6 meses. En caso de que finalmente no lo realice en ese periodo, tendrá que realizar nuevamente la solicitud de la constancia de representatividad para poder iniciar ya sea el emplazamiento de la vía de la huelga de un contrato colectivo de trabajo o bien la negociación correspondiente para la celebración de un contrato colectivo de trabajo. En el caso de la constancia de representatividad, bueno, una vez que es expedido por el Centro Federal, bueno, pues tiene que acreditar mínimamente que tiene, como lo dije en un inicio, la representación de por lo menos el 30% de los trabajadores adscritos a ese centro o a esos centros de trabajo. En el caso de la constancia, bueno, ya lo decía, tiene una vigencia de 6 meses y particularmente en el procedimiento que se establece dentro de la constancia de representatividad, pues una vez que recibe el Centro Federal, tiene 3 días hábiles para emitir, en este caso, alguna observación relacionada con algún incumplimiento de requisitos establecidos en la Ley Federal del Trabajo hacia el sindicato que está realizando la solicitud de la emisión de la constancia de representatividad. En ese periodo, el sindicato tiene que subsanar, en este caso, las observaciones que haya realizado el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral y posteriormente inicia este procedimiento que ya comentábamos relacionado particularmente con el procedimiento de publicación en el centro o en los centros de trabajo en donde se va a llevar a cabo el procedimiento de consulta y bueno, pues dentro del periodo que se tiene para poder integrar particularmente el padrón de los trabajadores que van a tener derecho a votar, en este caso por la representatividad de él o los sindicatos, pues particularmente se tiene 10 días posteriores a la solicitud
primera, o bien a las solicitudes, si es que hubieron algunos otros sindicatos que estén interesados en querer obtener la constancia de representatividad. Y el siguiente punto, después de la integración del padrón respectivo, pues será el de la emisión de la convocatoria correspondiente, en la cual deberá de ser publicada entre los 10 y 15 días previos al proceso de consulta, y no puede ser más ni menos, es decir, el periodo de la publicación de la convocatoria tiene que ser entre esos 10 y 15 días previos al proceso de consulta, para garantizar que la mayoría de los trabajadores tengan conocimiento de que se va a llevar a cabo este procedimiento de consulta para el otorgamiento de la constancia de representatividad. Reitero, nuevamente, como parte de las obligaciones del Centro Federal, y que ya lo comentábamos hace un momento, cuando se dan los procesos de elección de las comitivas directivas, pues en todo momento lo que tiene que garantizar el Centro Federal, a través del funcionario que sea comisionado para realizar esta actividad, pues siempre debe de estar, en este caso, verificando que se garantice que los trabajadores en el proceso de consulta van a poder llevar a cabo su ejercicio al derecho del voto libre, secreto, directo y personal, donde no se les coaccione a votar por determinado sindicato en particular, o bien donde se pueda manifestar algunos actos de violencia para, en este caso, incitar el voto de determinada o cual manera. Debe de garantizarse que en donde se lleve a cabo el proceso de consulta exista un libre acceso, donde no haya una injerencia particularmente por lo que respecta al patrón, y bueno, pues donde además ningún trabajador o aquellos que formen parte de la comisión, en este caso electoral, bueno, pues ninguno porte alguna prenda o algún color o alguna calcomanía que identifique alguno de los sindicatos que estén compitiendo por la constancia de representatividad. En este caso, quien lleva a cabo todo el proceso de escrutinio es, en este caso, el funcionario que es designado por el Centro Federal, quien llevará a cabo todo el escrutinio a la conclusión del procedimiento de consulta, el número de votos que fueron emitidos, y en este caso deberá decantar al final del el conteo quién o cuál planilla fue, en este caso, la ganadora para la obtención de la constancia de representatividad. Debe levantar un acta en específico para asentar el número de votos que fueron emitidos en su totalidad, así como el número de votos que obtuvo cada uno de los sindicatos que estuvo en contienda para la obtención de esta constancia. Una vez que se obtienen los resultados, lo que hace el funcionario, esta información la remite al Centro Federal, a la coordinación respectiva, para efectos de que emita el dictamen correspondiente, y en su momento se emita la constancia de representatividad a aquel sindicato que obtuvo la mayoría de los votos relacionados con esta constancia de representatividad. En el caso, igual que en el proceso de elección de las representantes sindicales, bueno, pues la boleta no deberá de aparecer el nombre del votante, sobre todo para garantizar la secrecía de ese voto. Las boletas no cruzadas y marcadas en uno más de los recuadros se considera nulas, o bien si se realiza, en este caso, el marcado en ambas o tres, si es que al final hubo la contienda por tres sindicatos y se marcan los tres recuadros de los sindicatos, pues finalmente también es considerado un voto nulo. El funcionario autorizado podrá solicitar el auxilio de la fuerza pública cuando así lo considere pertinente, en donde exista actos de coacción o intimidación para impedir que los trabajadores puedan ejercer su derecho al voto. Y también este funcionario, al finalizar, como lo comenté, levantará el acta de consulta y solicitará a los representantes que lleven a cabo la firma de esa acta correspondiente. Si ellos se niegan a llevar a cabo la firma de este documento, pues finalmente no afecta la validez de el acta respectiva. Y al final, bueno, pues el Centro Federal, a través de la coordinación respectiva, resolverá sobre la procedencia de la solicitud de constancia de representatividad a partir de todos los elementos que le sean otorgados. Otro de los puntos que transitan a través del tema de la democracia sindical es la ratificación de los acuerdos negociados.
Esto particularmente está relacionado con el tema de aquellos contratos colectivos de trabajo que en estos momentos ya han sido depositados en las juntas locales de conciliación y arbitraje, que se encuentran vigentes, pero que además al final lo que se busca es garantizar que efectivamente en las negociaciones respectivas de estos contratos colectivos exista una participación real de los trabajadores. Es decir, si bien es cierto la comitiva directiva tuvo alguna negociación con el patrón y dentro del contenido del contrato colectivo de trabajo se determinó realizar la modificación a algunas cláusulas, ese contenido no puede depositarse de manera directa ante el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral. Tiene que primero suceder el que va a llevar, en este caso, notificar al Centro Federal del inicio de este procedimiento y que se va a llevar a cabo una consulta con los trabajadores para efectos de que la mayoría de los trabajadores nuevamente determinen si aceptan o no el contenido de esos acuerdos. Si aceptan, finalmente se les otorga, en este caso, la constancia respectiva y podrán llevar a cabo, en este caso, el depósito ante el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral del convenio respectivo, o si la mayoría decide no aceptar el contenido de esos acuerdos, pues tendrá nuevamente que regresar con el patrón a renegociar a partir de lo que le mandate la mayoría de los trabajadores. Entonces, este esquema también finalmente es nuevo porque solamente algunos sindicatos dentro de su vida interna llevaban a cabo estos procedimientos de esa manera. Muchos de ellos, el procedimiento era que la dirigencia sindical llegaba a la negociación con el patrón. Una vez que tenían un acuerdo, prácticamente iban y depositaban el convenio respectivo ante las juntas locales de conciliación y arbitraje, o bien ese procedimiento se daba dentro de las juntas locales, muchas de ellas con la intervención de los conciliadores, pero la negociación solamente se daba entre aquellos integrantes que forman parte de la comitiva directiva y los patrones, y donde al final no participaban la mayoría de los trabajadores, y una vez que obtenían un acuerdo lo depositaban y quedaba como parte de los contratos colectivos de trabajo. Ahora tiene que haber forzosamente esta consulta con la mayoría de los trabajadores para efectos de que ellos sean quienes convaliden los contenidos de esos contratos colectivos de trabajo, y si la mayoría determina convalidar el contenido, pues entonces ahora sí poder realizar el depósito de ese convenio respectivo. Otro de los temas, y por último, que quiero comentar, que está muy relacionado con esta función registral y con el tema de la democracia sindical, es el tema de la legitimación de los contratos colectivos de trabajo. Aquí, si bien es cierto, y ahorita tocábamos el tema de la negociación de los contratos, dentro de la Ley Federal del Trabajo, en su artículo 11º transitorio, se estableció como obligación para todos los sindicatos el que tienen que legitimar por una sola ocasión todos aquellos contratos colectivos de trabajo que están depositados en estos momentos frente a las juntas locales de conciliación y arbitraje. Pudiéramos decir, estamos hablando de dos cosas iguales, es decir, en este caso la validación de acuerdos y la legitimación de contratos. Pero ¿qué es lo que busca la reforma? Lo que busca es depurar el tema de los contratos colectivos por la razón que ya comentaba hace unos momentos en relación a todos estos contratos colectivos de trabajo que han sido depositados en las juntas, y que uno de sus principales objetos ha sido el dar protección, en este caso, a los patrones. Aquí lo que se busca es que el contenido de esos contratos realmente se legitime. ¿Y cómo se va a legitimar? Pues en este caso con la participación de la mayoría de los trabajadores que son beneficiados por estos contratos colectivos de trabajo. En estos momentos seguramente debemos de estar hablando de un universo cerca de 500,000 contratos entre los contratos colectivos de trabajo depositados en las juntas locales y los que han sido depositados en la Junta Federal de Conciliación. De ese universo, una vez que se lleve a cabo precisamente esta depuración, porque eso es lo que va a suceder, va a darse una depuración, todos aquellos contratos que realmente se lleven a cabo a través de este procedimiento de legitimación, pues serán los que al final estarán negociándose en un segundo momento frente al Centro Federal de Conciliación
y registro laboral. En estos momentos, quien está llevando a cabo el procedimiento de legitimación es la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, a través precisamente de este artículo 11º transitorio que estableció que hasta en tanto inicie funciones el Centro Federal, esta función la prestará la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Para ello se llevó a cabo, en este caso, el diseño de una plataforma que ustedes están viendo en estos momentos en su pantalla, en donde se establece legitimación contratos colectivos.stps.gov.mx, y si ustedes ingresan como sindicatos a esta plataforma, aquí finalmente podrán ver que esta plataforma es muy amable y ustedes pueden llevar a cabo primero el diseño de un usuario y una contraseña para poder estar registrando los contratos colectivos de trabajo que van a llevar a cabo a través de un proceso de consulta para su legitimación correspondiente. ¿Esto qué significa? Bueno, pues que los sindicatos pondrán a consideración de su asamblea para que los trabajadores, a través del voto secreto, libre, directo y personal, convaliden o no el contenido de ese contrato colectivo de trabajo. ¿Qué pasa si la mayoría de los trabajadores dicen que sí? Bueno, pues se les otorga una constancia de legitimación, la cual en este caso tendrá para los efectos legales el sindicato una vez que inicie el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, es decir, que tendrá legitimado el contenido de este contrato colectivo de trabajo. ¿Qué sucede si la mayoría de los sindicatos, perdón, de los afiliados deciden que no convalidan el contenido de ese contrato colectivo de trabajo? Bueno, pues lo que sucede es que ese contrato colectivo de trabajo se da por terminado y dirían, bueno, ¿y qué pasa con los derechos establecidos o las prestaciones adicionales que se contienen en ese contrato colectivo de trabajo para los trabajadores? Bueno, lo que sucede es que se da por terminado ese contrato y así lo establece la Ley Federal de Trabajo, pero lo que en consecuencia sucede es que las prestaciones que se contenían en ese contrato se seguirán dando a los trabajadores. Aquí la única diferencia que va a suceder y que también es importante mencionarla es que los trabajadores ya no la van a poder, si es violentado alguno de esos derechos que se establecían en el contrato colectivo de, ya no lo van a poder ejercer, particularmente a través de una acción colectiva. Aquí lo van a tener que ejercer a través de una acción individual, a través pues, de una demanda de carácter individual. Entonces, sí hay una diferencia porque ya no van a poder ejercerla de la misma manera, pero lo que se busca, uno es garantizar que todas aquellas prestaciones adicionales que tenían los trabajadores se continúen dando hasta en tanto finalmente se pueda llevar, en este caso, a cabo la celebración de un nuevo contrato colectivo de trabajo en donde se puedan retomar esas prestaciones y a lo mejor algunas prestaciones adicionales más, pero que el objeto principal sea el que los trabajadores convaliden ese contrato colectivo de trabajo y que así decidieron el caso que ese contenido es el mejor o el que les beneficia más a esos trabajadores. Y bueno, finalmente, como parte de este apartado, yo los invito a todos ustedes, a todas y a todos ustedes, el que puedan consultar la página https://, reformalaboral.stps.gov.mx. Ahí ustedes podrán encontrar mucho más información que está relacionada particularmente con el sistema de justicia laboral, que estamos a próximos días de verla reflejada, como lo comenté, en 8 entidades del país, en donde empezaremos seguramente el año que entra a ver algunos de los resultados, en donde todos esperamos que estos nuevos mecanismos conlleven a un mejor ejercicio de los derechos tanto de los trabajadores como de los patrones, y que además, bueno, pues todo esto que platicamos aquí se vea reflejado en una realidad que tiene que ver con mejores beneficios para los trabajadores y en este caso un respeto para los patrones y que no sean más objeto de extorsiones como se venía dando hasta este momento. Reitero, los invito a que puedan estar consultando, ahí ustedes van a poder encontrar en esta página la normatividad, los acuerdos que han sido emitidos por el Consejo de Coordinación, en este caso las entidades que conforman cada una de las 3 etapas que comenté brevemente, todos los documentos relacionados con los mismos, la difusión, en este caso dentro del Reforma Laboral también ustedes van a poder encontrar
una serie de videos que se han diseñado para efectos de la capacitación y sobre todo de que se vaya familiarizando todas aquellas personas que quieran estarse incorporando a estos nuevos organismos, que tengan conocimientos en materia de derecho de trabajo y bueno, pues en los directorios que están relacionados con el tema de la implementación de la reforma laboral. Para mí ha sido un agrado, espero no haber tenido problemas ahí con el tema de la conexión en internet y que ojalá clara esta exposición y pues paso la voz a la licenciada Sara para que nos diga cuáles son los siguientes pasos. Okay. Listo. Bueno, pues maestra, no tuvimos creo que ningún problema con el audio y el video. Creo que se escuchó muy bien la clase. Muchísimas gracias. Le agradecemos en nombre del Poder Judicial del Estado de Yucatán, del Tribunal Superior de Justicia, los magistrados y del Consejo de la Judicatura, de los señores consejeros, su tiempo, su disposición, a pesar de los problemas que vemos que todavía está en su coche dando la clase. Bien, pues sería todo por nuestra parte. Maestra, estamos en contacto. Muchísimas gracias. Nos vemos el sábado. Es nuestra próxima cita. Muchísimas gracias. Buenas tardes. Al contrario, muchas gracias a todas y a todos ustedes por su atención.